Es un gusto iniciar este nuevo año las teleclínicas del proyecto ECO con el Instituto Nacional de Salud y la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Soy la doctora Antonieta Sandoval, que prácticamente a través de las teleeco he estado colaborando con la coordinación, por lo que este nuevo año creo que es un gran gusto para la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría seguir llegando a diferentes lugares a través de las distintas teleclínicas. El tema de esta tarde es un tema sumamente importante y decidimos cambiar la temática de iniciar con un tema textualmente como una patología médica. Vamos a empezar por autocuidado y salud mental. Y precisamente para todo el personal médico, paramédico, todos los que trabajamos en el ambiente sanitario y que sabemos que trabajar en este ambiente es sumamente satisfactorio, pero también es sumamente estresante. Sabemos, después de la pandemia y de tantas conferencias que dimos sobre esto, que al fin se empezó a hablar un poquito del autocuidado con el personal. Y precisamente creo que es casi una obligación para todos, no solo dar y cuidar a los demás, sino que empezar por cuidar. Tanto es así que para esta tarde, vamos a tener una conferencia dada por nuestro invitado, el doctor Nelson Fernando Hernández Calderón, psiquiatra. Voy a leer su currículum. Él es médico graduado de la Universidad Nacional de El Salvador, es psiquiatra del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, graduado de esta escuela. Con el trabajo actual está en el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, INAVE, subgerente de prestaciones y rehabilitación para personas con discapacidad, veteranos y excombatientes. También él ha estado en el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado, FOPROLID, con experiencia en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Ministerio de Salud, ex catedrático de la Universidad Evangélica de El Salvador. Es un gusto, pues, que iniciamos con un ponente que, pues, nos va a compartir cómo cuidarnos. Así que, bueno, Fernando. Doctora, gracias. Bueno, empezaré diciendo muchas gracias en primer lugar a toda la audiencia por estar presentes el día de hoy en la primera conferencia del año de este proyecto. También agradecer a la doctora Antonieta Sandoval por la invitación para recordar un tema, y digo recordar porque en realidad yo considero que lo que hablaremos el día de hoy todos lo sabemos, pero lo dejamos por último, lo dejamos por detrás. Entonces, a este tema yo le puse el siguiente nombre, que es Estimados Profesionales de la Salud, cuídense. Abordaremos el siguiente problema en este resumen. Esto es pues completamente un statement, es una realidad, algo que ya tenemos sumamente investigado y que lo tenemos tanto con experiencia como con evidencia, que el estrés, el agotamiento y el deterioro profesional son muy frecuentes en los profesionales de la salud, no importa cuál sea su especialidad y su ramo, y pueden tener un impacto negativo en su trabajo clínico, mientras que el compromiso en el autocuidado puede ayudar a promover el bienestar de los profesionales de la salud. Y yo creo que se nos olvida un poquito esta parte, ¿verdad? Cómo no solo el estrés nos afecta en nuestras vidas personales, sino también el desempeño de nuestro trabajo. Y eso hace que se vaya creando un círculo donde ni el trabajo, ni la familia, ni las relaciones interpersonales son saludables. Entonces, aquellas personas que tienen un compromiso personal con el autocuidado tienden a tener mejores resultados de bienestar, ¿verdad?, entre los profesionales de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como personal de salud nos tenemos que ver como herramientas poderosas, pero vulnerables. Exacto. Como profesionales de la salud resulta que nosotros trabajamos en una cultura que es de cuidado unidireccional. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos acostumbrados a proveer atención médica, a proveer atención en salud mental, de enfermería, cuidados en casa, cuidados ambulatorios,
en una cultura donde todo el mundo espera que el profesional de salud tenga empatía, respeto, conocimiento y un montón de habilidades sociales que se le exigen al profesional de la salud. En cambio, las personas que hacen uso de los servicios de salud, ellos a sí mismos no se ven como responsables de tener ese mismo nivel de empatía y respeto por el personal de salud. Al punto, ¿verdad?, de que se juzga con mucha dureza al profesional de la salud cuando cualquiera de estos parámetros, por cualquier razón, está fallando, está disminuido. En cambio, pues el usuario solo pues tiene que quejarse y en este sentido se le escucha, ¿verdad? En ese sentido tiene más apertura. Ahora, ¿qué sucede? En esta cultura de cuidado unidireccional, los profesionales de la salud a menudo pasan por alto sus propias necesidades. Y no solo necesidades en cuanto a alimentación, en cuanto a los tiempos de sueño, sino hasta sus necesidades emocionales a la hora de tratar a los pacientes. Ahora, ¿en qué se traduce todo esto y en qué nos repercute? Definitivamente, nosotros necesitamos todo este cuidado personal para ser eficaces en la prestación de servicios de salud y desarrollar de esta manera alianzas profesionales que mantengan límites y niveles apropiados de participación emocional o psicológica de las personas que son clientes de nuestro servicio, ¿verdad? Que es el usuario. Ahora, ¿qué significa esto de poner límites y hacer una alianza profesional? Sucede que existen también profesionales de la salud a los cuales no les es difícil realmente ser empáticos. Nada, ya lo traen. Sin embargo, no conocen tampoco los límites de su empatía. Exacto. Y eso también los cansa. Les agota, les es natural hablar con el paciente, incluso no se quejarían de ello jamás, pero no conocen cuáles son los límites apropiados de esa relación terapéutica. Otra cosa que sucede en la misma vía es que ese límite no siempre es estándar. Muchas veces los profesionales de la salud con unos pacientes tienen la empatía, digamos, normal, necesaria, estándar, pero con algunos otros pacientes, por razones que a veces hasta ellos desconocen, tienen un nivel de empatía, de cuidado hacia los usuarios que va más allá y que también los cansa. A esto se refiere o nos referimos cuando a menudo pasamos por alto nuestras propias necesidades. Muchas veces el profesional de salud no es consciente porque es capaz de ser en sobremanera empático con algunos pacientes y con otros no. O incluso por qué no ser empático con unos, ¿verdad? Entonces, no estamos al tanto de nuestras propias necesidades físicas y psicológicas. En la misma vía, como herramientas poderosas pero vulnerables, sabemos que los profesionales de salud se enfrentan a múltiples estresores. Un estresor grande del que no se habla es el estrés de la incertidumbre del resultado terapéutico. Esto a mí, doctora, me pareció súper interesante cuando estaba preparando el tema, porque nos estresa saber si los tratamientos que indicamos van a resultar. Si somos personal paramédico, nos estresa saber si esa persona va a poder salir adelante, si va a poder salir de la UCI, si va a salir de esa cirugía. Y también la carga que tenemos al pensar que el resto de nuestros colegas también tienen que ver que nosotros tengamos éxito terapéutico con nuestros pacientes. Vea la carga que genera, ¿será que lo que yo le estoy dando, lo que le estoy recetando, le va a funcionar? ¿Será que va a su casa de manera ambulatoria y va a entender las indicaciones o incluso atendiendo las indicaciones y siguiendo protocolos estandarizados, el paciente no mejora? O por el contrario, va en detrimento de la salud. Entonces, esa incertidumbre del resultado terapéutico es algo de lo que poco se habla entre los profesionales de la salud. Estamos acostumbrados a hablar de guías, a hablar de protocolos, a hablar en positivo, ¿verdad? Esperar que todo salga bien, a confiar en nuestro criterio, pero esa incertidumbre si de nuestro criterio o incluso lo que se sabe como estándar va a funcionar es un estresor bastante grande en los profesionales de la salud. En segundo lugar, la demanda emocional que implica atender a los pacientes, ¿verdad? Y eso estábamos hablando en la diapositiva anterior. Hay algunos pacientes que nos demandan mucho psicológicamente, porque hay que decirlo, no nos caen bien.
y no sabemos por qué. De a la contratransferencia le llamamos nosotros en psiquiatría. Y por el contrario, hay pacientes, como les decía, que nos caen en extremo bien. Entonces nosotros le echamos más ganas, por decirlo así, a su tratamiento, a su atención, y estamos todavía más estresados a la incertidumbre de sus resultados. Entonces es una demanda emocional bastante grande. Otra demanda grande que estresa a los profesionales de salud es el operativizar la práctica médica, lo que implica el papeleo, cumplir con normas éticas, cumplir con licencias, cumplir con quejas. Eso es un factor bastante estresante. Y sucede que, y vuelvo a digo, mucho de eso no se nos prepara a la hora, cuando nosotros estudiamos y somos profesionales de salud, ¿verdad? Incluso el papeleo, ¿verdad? No, yo siempre hablo con los estudiantes o con los internos, se nos olvida que una nota de evaluación no nos debería estresar. Hay muchos internos residentes cuando están en la formación dicen, y me faltan 10 notas de evaluación. Porque estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que el papeleo nos carga, a que el papeleo nos molesta, a que el papeleo también tiene que ser con prácticas éticas, a que todo tiene que encajar, ¿verdad? Entonces, incluso encajar con las quejas muchas veces, ¿verdad? Encajar con todo. Encajar con todo. Entonces, operativizar la práctica médica, la práctica de los profesionales de la salud es en extremo demandante. De más está decir, ¿verdad?, que la alta carga de trabajo, yo creo que en todos lados, ¿verdad? Yo creo que desde la unidad de salud al segundo nivel o las unidades médicas, tercer nivel, no importa, siempre hay altas cargas de trabajo. Por el contrario, quizás deberíamos buscar donde hay un servicio de salud que no tenga esas cargas de trabajo, ¿verdad? Y a esto le podemos sumar que muchas veces el entorno de equipo entre profesionales es un entorno negativo. Y muchas veces por no entender que estamos sometidos a esa carga de trabajo y no es un problema que tenga que ver con las deficiencias del personal, sino más bien con que nosotros mismos nos estamos exigiendo más allá de la carga de trabajo. Entonces, y a veces también, ¿verdad? Personas que tienen problemas emocionales y la personalidad, ¿verdad? Que puede ser neurótica, lo traen al equipo de trabajo y entonces, pues el ambiente se vuelve todavía más difícil. Otro estrés bastante alto de los profesionales de salud es ser personal en entrenamiento de poca experiencia. En otro tema que yo he dado con el personal de enfermería, hay estudios bastante interesantes sobre el personal de salud que está en las unidades de cuidados intensivos y estos estudios todos van hacia el mismo resultado. Todo el personal de salud tiene estrés, todos tienen niveles de estrés, desde leve, moderado, grave. Y irónicamente, el nivel de estrés en la mayoría de profesionales de salud es moderado, ni siquiera es leve, hasta el 70%. 70% es moderado. O sea que es clínicamente significativo. Pero ¿qué sucede? Aproximadamente el 15% es el que tiene el estrés grave. Casualmente, ese 15% que tiene estrés grave son los que tienen problemas como burnout, síndromes depresivos, síndromes ansiosos. Pero cuando uno empieza a cotejar la parte, digamos, demográfica de estos estudios, quienes están en este 15% es el personal de entrenamiento. Internos, enfermeras, residentes o inclusive profesionales que ya se graduaron, pero que tienen 1 o 2 años de experiencia en el campo o en el tipo de servicio en el cual les toca ejercer y son los que tienen más estrés y más cumplen con más criterios diagnósticos para enfermedades mentales. Entonces, este para mí quizás de los más interesantes, porque como personal de salud, que nos pudiéramos tal vez considerar con experiencia, también tenemos que echarle ese ojo al personal en entrenamiento, ¿verdad? ¿Cómo están manejando el estrés del día a día respecto a poder salir con el trabajo del servicio? Ahora, una realidad bastante difícil. Con todos estos datos, se sabe que el estrés laboral es más difícil de tratar en los profesionales de salud. Exactamente. ¿Por qué? Porque no nos podemos disminuir la carga de trabajo, no nos podemos disminuir la incertidumbre de los resultados terapéuticos, no nos podemos quitar papeleo. Es difícil de tratar. Pero sobre todo, para mí algo que ha sido bien revelador respecto a los estudios más recientes sobre autocuidado es que cuando nosotros hacemos intervenciones en el personal que ya está agotado,
que ya tiene diagnóstico clínico, esas intervenciones no tienen un gran impacto en realidad en el autocuido y en la salud mental. El impacto está en aquellos profesionales que podemos prevenir, que puedan sufrir de agotamiento, que puedan sufrir de burnout. Entonces, ahí es donde nos tenemos que centrar, entonces, en todas las medidas preventivas y de promoción de salud mental. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente: cuidar y autocuido, ¿qué es, verdad? Entonces, algo que para mí ha sido interesante también desarrollando este tema es que en realidad si nosotros sabemos qué es el autocuido, lo que pasa es que no sabemos cómo, dónde y cuándo. Porque en primer lugar, y en lo que la mayoría estamos bien entrenados, es en el cuidado y la asistencia a los demás. Todos sabemos qué indicaciones nutricionales, qué indicaciones de ejercicio, qué indicaciones de medicamentos, cómo rehabilitar, cómo apoyar, todos sabemos, porque sabemos cómo cuidar. Sin embargo, el autocuidado implica dos cosas. Primero, el cuidado entre nosotros. O sea que como profesionales de salud nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarnos entre nosotros. Y en tercer lugar, que es el cuidado de nosotros mismos, que esa quizás es la responsabilidad todavía más grande. Que nosotros como profesionales de salud podamos asumir que yo tengo una responsabilidad de cuidar. Yo tengo una responsabilidad conmigo mismo de encontrar aquello que me está estresando y tratar de reducirlo, tratar de paliarlo, disminuirlo. Entonces, con eso en mente, ¿qué es el autocuido realmente? El autocuido nos referimos a la capacidad que hay de recargarse y reabastecerse de manera saludable, incluyendo la participación en comportamientos que mantienen y promueven el bienestar físico y emocional. Y estos comportamientos tienen que reducir la cantidad de estrés, la cantidad de ansiedad y las reacciones emocionales que experimentamos al trabajar con pacientes. Ese es el autocuidado del personal de salud. Ahora, miren qué interesante, porque aquí al inicio dice una palabra bien curiosa, y es que esta recarga tiene que ser de manera saludable. ¿Verdad? Muchas veces yo veo entre el personal de salud mental, perdón, del personal de salud en general, que buscamos maneras de cómo desahogarnos, pero no son adecuadas. ¿Verdad? Mucha gente se refugia en las fiestas, en el alcohol, en el sexo, en relaciones conflictivas también, en el juego también, en la ludopatía, ¿verdad? En deportes extremos también, ¿verdad? Y que son formas que ellos creen que se reabastecen y se recargan, pero definitivamente no son saludables. Entonces, al final, estos comportamientos no cumplen con su objetivo, que es reducir estrés, ansiedad o reacciones emocionales. Lamentablemente, ¿cuánto profesional de salud hoy en día está teniendo este tipo de conductas que realmente no son verdaderamente saludables y hasta caen en problemas, en verdad, por formas que no son las correctas de cómo reabastecerse, ¿verdad? Que no traen un verdadero bienestar físico y emocional. Entonces, 6 formas que nosotros podemos practicar el autocuidado. Estas son ya la evidencia que podemos encontrar hoy en día, ¿verdad? A través de múltiples publicaciones, que son las 6 estrategias que nosotros podemos practicar el autocuidado. Algo interesante de las publicaciones es que no es necesario que nosotros hagamos las 6 estrategias. Nosotros tenemos que saber en dónde, cuándo y cómo hacer esas estrategias y en qué manera. Y de hecho se explican a sí mismas. La primera estrategia que nosotros debemos ocupar es la conciencia. Muchas veces nosotros no tenemos la concienciación de saber qué implica ser un profesional de la salud. ¿Qué riesgos puede tener a nuestra salud? ¿Qué síntomas de agotamiento y qué es el deterioro profesional en nuestras profesiones? Yo creo que todo el mundo estudia carreras en salud con motivos nobles, pensaría yo, ¿verdad? Sí, la mayoría. La mayoría. Y también con una expectativa bien alta de poder ayudar a otros. Pero algo importante es que tenemos que tener también expectativas realistas de lo que implica atender pacientes y ser personal de salud. Expectativas realistas acerca de cómo es el trabajo que hacemos, en qué tiempo, las cantidades de trabajo que puedan llegar a tener, porque sucede que muchas personas hasta que ya están muy adelantadas en la formación se dan cuenta que probablemente las carreras en salud no eran para ellas, pero ya es muy tarde. Y algunos se salen. Sí. Quinto, sexto año. Quinto, sexto año.
Y al final quizás sea mejor, pues, Sí. lograron entender que la expectativa de ejercer una carrera en salud era demasiado alta, ¿verdad? Desde un punto de bienestar. Entonces, pero nosotros como profesionales ya graduados, profesionales que ya están en el ámbito, deberíamos preguntarnos si tenemos bien nuestras expectativas respecto a lo que es ejercer nuestra profesión. Porque muchas veces creemos que al finalizar las carreras, al terminar la preparación profesional, solo se trata de ir a traer, ¿verdad? Como dicen. No, pues, O de disfrutar, de tener el estatus de especialista, de tener el estatus de médico, de tener el estatus de enfermera y que todo va a salir bien a partir de ahí. No, hay que tener expectativas realistas. Todavía después requiere un buen tiempo para que nosotros como profesionales agarremos camino y echemos vuelo. Entonces, esa conciencia sobre reflexionar también nuestras propias experiencias internas y externas es importante y monitorear qué nosotros necesitamos en cada una de esas partes. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que analizar cada uno de los eventos que yo tengo dentro de mi ámbito laboral, todas esas veces que hay fracasos terapéuticos, todas esas veces que no salen las cosas como pensábamos, que no se cumplen esas expectativas, y revisar si realmente no eran muy altas, si quizás realmente no hubo error, pero nosotros lo interpretamos como un error. Entonces, la conciencia de lo que implica ser personal de salud es bastante importante. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es encontrar balance. Y esta quizás es la más difícil porque muchas veces como profesionales de la salud, y tiene que ver también con nuestra conciencia, creemos que ser exitoso en nuestro ámbito profesional implica una lista de situaciones que muchas veces no se cumplen. Entonces, ¿qué es el balance? El balance es la satisfacción o realización en varios dominios importantes y que esos dominios no tengan efectos negativos sobre los otros dominios. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos múltiples aspectos de nuestra vida. Tenemos aficiones, tenemos intereses, tenemos familia, amigos, pareja, trabajo, profesión. Y muchas veces nosotros nos centramos solo en uno de esos dominios y decimos, yo voy a ser exitoso cuando tenga este trabajo, yo voy a ser exitoso cuando alcance este título profesional, yo voy a ser exitoso cuando me case, y empezamos a poner. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber un desbalance en todas aquellas cosas que conforman nuestra vida, todos esos dominios de nuestra vida, y ese desequilibrio conduce indudablemente a resultados negativos. Porque por estar pendiente de esto, pues nos descuidamos del otro. Entonces, ¿qué es importante para que nosotros encontremos el balance? Algunos consejos. En primer lugar, manejar bien lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo libre. Si yo salgo del hospital, de la unidad de salud, de donde yo esté, a seguir hablando medicina, a seguir hablando del trabajo, pues ya no hay tiempo libre. También es bueno que nosotros nos planteemos diferentes actividades profesionales. ¿Qué tipo de actividades profesionales? La docencia, las consultorías, la investigación, Claro. ¿verdad? Otras formas en las que nosotros podemos, no solo dentro del servicio, podernos sentir realizados a nivel profesional. Y ya fuera del hospital hay que también dedicarle tiempo a cultivar pasiones, intereses y relaciones, sobre todo fuera del trabajo, ¿verdad? No está mal que nosotros nos llevemos entre el personal, ¿verdad? De cualquier servicio de salud, pero yo algo que he visto mucho entre los profesionales de la salud es que los mismos que están en el servicio van a comer, van de salida, van a la playa. Hay que tener otro grupo. Hay que tener otro grupo, hay que tener otro tipo de relaciones fuera del trabajo e intereses. La tercera estrategia es la flexibilidad. Esta quizás es la más difícil, primero de entender y segundo de ponerla en práctica. ¿Qué es la flexibilidad a nivel de autocuidado? Es entender que nosotros debemos utilizar estrategias de afrontamiento eficaz. O sea que eso implica, desde la conciencia, que era la primera estrategia, que nosotros aceptemos que las cosas no salen bien. Entonces, ¿cómo la voy a manejar? ¿Cómo la voy a afrontar? ¿Desde qué punto de vista? Desde un punto de vista conductual, ¿verdad? Voy a cambiar yo algunas conductas, o desde un punto de vista más cognitivo, voy a cambiar yo las expectativas que tengo acerca de cómo practico, ¿verdad? Y disminuirlas. Claro. Entonces, esa capacidad de afrontamiento que posteriormente va a ser una capacidad de adaptarse y crecer a partir del estrés de la vida,
es bien difícil. Esto implica varias cosas. Primero, establecer buenas relaciones con los compañeros. Segundo, que nosotros analicemos con calma todos los problemas laborales y no los hagamos más grandes de lo que son. Claro. Yo siempre pongo un ejemplo. A veces en el servicio se pierde el hemoglucotés. Se encuentra a la media hora, pero sale en el récord, sale en la reunión de la mañana de enfermería, en el libro de novedades. O sea, es cuando en realidad ya hubo una solución al problema, se encontró. También es bueno buscar reguladores emocionales. Utilizar un regulador emocional puede ser cualquier conducta que nos lleve a la calma, entonces nosotros nos reconozcamos que esa conducta nos lleve a la calma. ¿Qué puede ser un regulador emocional? Puede ser escuchar una canción. Un regulador emocional puede ser beber un vaso con agua. Pero son, ocupar estas bolitas antiestrés, ¿verdad? Hacer un dibujo, o escribir. Tomarse un té, exactamente. Cada persona tiene que encontrar cuál es su regulador emocional y aprender a usarlo. Algo que diga, yo sé que con esto mi cabeza, mi mente quiere relajarse, quiere controlarse. Entonces voy, me hago un té, me sirvo un vaso con agua, entonces mi cabeza va a caminar hacia la regulación emocional. Y por último, la reevaluación cognitiva, que esto podría ser un tema completo, ¿verdad? La reevaluación cognitiva implica que después de sucedido cualquier evento que pudiera ser problemático en nuestro entorno laboral o inclusive en nuestro entorno personal, nosotros nos detengamos a revisar cuáles son nuestras creencias y expectativas fundamentales hacia esos eventos. Y si quizás eso que nos está molestando es que en realidad nuestras expectativas están demasiado altas o son demasiado exigentes, ¿verdad? Esto es como los chicos en la escuela que se sacan 8.50 pero querían 10. Y se frustran. Y se frustran y se deprimen. Entonces, eso implica la reevaluación cognitiva, que nosotros podamos detenernos, ver nuestro sistema de valores y si esto nos está exigiendo demasiado. La salud física aquí ni siquiera me debería detener tanto, porque se supone que somos expertos en esto. Se supone que nosotros somos expertos en indicarle a la gente que descanse, o sea, tener un buen sueño. A todo el mundo lo mandamos a descansar, a dormir, lo incapacito, ¿verdad? El ejercicio, yo creo que no hay especialidad médica que en algún momento de la vida no digamos salga a correr, salga a hacer actividad física, ¿verdad? Como psiquiatras, a cada rato lo hacemos también. Si es el cirujano, si es el internista, todos recomendamos ejercicio y también cuidar la dieta. Pero nosotros como profesionales de la salud se nos olvida. Y el asunto es que, yo sé, trabajamos por turnos, yo sé, trabajamos fraccionados, pero eso no implica que cuando se puede, donde se pueda, no tengamos que cuidar el sueño. He visto gente que sale del turno y sale del turno a fiestas, a cualquier cosa. Pero hay un grupo, Fernando, que hace turno y se va a otro turno. Ah, también. Que se agotan muchísimo. Y la dieta, por ejemplo, que nosotros vemos en los hospitales, ¿cuál es? Comida rápida. Con vida rápida. Comida que hay rápida. que tomar en cuenta lo que nos está diciendo. Sí, entonces no es excusa. Si, por ejemplo, uno tendría que buscar equilibrio en eso. Si, por ejemplo, yo sé que estoy desvelado, el día siguiente debería ser un día que yo haga una dieta lo más sana posible, ¿verdad? Que coma balanceado, frutas, verduras, proteínas, ¿verdad? Adecuadas para reabastecerme del sueño que perdí el día anterior. Hacer ejercicio también, ¿verdad? Me voy a descansar y ya en la tarde puedo ir a una caminata, puedo ir a correr. Entonces, irónico, ¿vea? La salud física es lo que más nos cuesta a veces respetarnos a nosotros mismos. Pero lo triste es que lo sabemos, se lo podemos decir a las otras personas. Y lo decimos todo el día. Todo el día, ¿verdad? Y a nosotros mismos nos cuesta. El apoyo social, eso también es algo que se explica a sí mismo. Como seres sociales, que somos todos los seres humanos, necesitamos el apoyo de la familia, de amigos, de compañeros de trabajo y de nuestros supervisores laborales también. Entonces, ¿qué implica esto? Aquí implica la parte en la cual el autocuidado no solo es cuidarnos a nosotros mismos, sino cuidar de los que están a la par de nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos echarle un ojito a nuestro compañero médico, a nuestra compañera enfermera, al laboratorista y de pronto ver, ¿estás durmiendo bien? ¿Verdad? ¿Será que no? ¿Verdad? ¿Qué pasa?
y tratar nosotros mismos también de influir de alguna manera, ¿verdad? Si yo soy el supervisor, quizás le deje muchos turnos seguidos, ¿verdad? Y no así este plan realmente a la próxima vez lo puedo volver a solventar. Entonces, el apoyo social indudablemente es muy importante en el autocuidado, ¿verdad? Y esto también implica cómo nosotros cultivamos nuestras relaciones interpersonales. Definitivamente relaciones interpersonales que no son sanas, que generan más estrés, que generan cargas, que generan problemas, no son apoyo social, ¿verdad? Que muchas veces digamos es mi mejor amigo, mi mejor amiga, es mi mamá, es mi papá, Pero no, no se vuelve apoyo en ese no momento. se vuelve apoyo. Entonces hay que revisar cómo están nuestras relaciones interpersonales y qué se puede hacer para mejorarlas si es posible. Si no, pues otras estrategias habrán. Por último, una estrategia que mucho se nos olvida y quizás es la que menos se investiga a nivel académico es la estrategia de la espiritualidad, ¿verdad? Esto no necesariamente, esto definitivamente no implica la religiosidad, sino más bien que nosotros encontremos conexión con uno mismo, con lo demás y nuestro sistema de creencias sobre lo divino. ¿Verdad? ¿Por qué es importante la espiritualidad? Porque esto nos acerca a un propósito y a un significado, y ese propósito y significado lo podemos traducir también a nuestro trabajo, ¿verdad? Me gustó mucho esta frase, como si nosotros estuviéramos consolados por la creencia de que somos parte de algo más grande, significativo y bueno, y que nuestros esfuerzos no están solos, que no son inútiles. Entonces, ese significado, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que aprender a cotejar. Entonces, el autocuidado espiritual también implica la búsqueda de significado en el trabajo. Esto implica interpretar los eventos que suceden a nuestro alrededor a través de nuestro sistema de valores y creencias. Es importante, es válido. Establecer también metas que generen un sentido de propósito y control sobre la vida personal y también, cuando sea necesario, invocar nuestro sistema de creencias y actividades espirituales para abordar cuestiones que pueden ser existenciales dentro de la práctica del día a día. Entonces, finalizo diciéndole, ¿verdad? ¿Será que nos hace falta fomentar el autocuidado? Yo digo que claro que sí, pero una pregunta más importante sería, ¿será que necesitamos más formación en autocuidado? Eso es algo que nos está faltando y creo que no debería de ser solo en el tema cuando ya somos profesionales y nos estamos quemando. Creo yo que debe venir dentro de la formación y no solo de los médicos. Creo que todos debemos tenerlo desde la parte educativa inicial. Toda persona que se dedique a ser personal de salud tiene que tener formación en autocuidado. Entonces, a la conclusión que podemos llegar con todo esto es a la siguiente, y es que el autocuidado es una habilidad para vivir, definitivamente. Exactamente. Bueno, muy bonita presentación, pero vamos a aprovechar y los invito a que puedan preguntar. Estamos en el chat para que puedan hacer algunas preguntas. Fernando, una de las cosas que más se nos pregunta cuando tenemos algunas de las pláticas de autocuido es qué tipo de ejercicio podemos hacer. Vale. Esa es una pregunta bien interesante y creo que va muy en la vía de tener conciencia de aquellas actividades que puedan ser reguladores emocionales. Nosotros podemos recomendar diferentes ejercicios y pautas, ¿verdad? Para el manejo de la salud mental, pero creo que es importante que nosotros las busquemos en función también de lo que nos gusta, ¿verdad? Por ejemplo, una estrategia cognitiva es practicar la lectura, pero la lectura no es para todo el mundo, ¿verdad? Y tampoco el contenido de la lectura. Porque si yo quiero utilizar la lectura como una herramienta de salud mental, pues no voy a agarrar una Harrison, no voy a agarrar una Church, ¿verdad? No, sino que tiene que ser géneros literarios que nos distraigan, que nos lleven a la fantasía. También, si queremos practicar la espiritualidad, algo que recomendamos mucho son las técnicas de mindfulness. Exacto. ¿Verdad? Una de mis técnicas favoritas, si se lo digo a nivel personal, para que nosotros podamos conectar con nuestra conciencia y con nuestra atención, es la técnica del mindfulness implica poder tener control acerca de el aquí y el ahora, poder llevar nuestra atención a diferentes partes de nuestro cuerpo
en el momento en que nosotros estamos haciendo también técnicas de relajación y de respiración. Entonces, es una técnica muy bonita que yo considero que de manera estandarizada creo que a cualquiera le puede funcionar, Así es. ¿verdad? Sí he encontrado gente que no, ¿verdad? Pero yo diría que 9 de cada 10, ¿verdad? Pueden Les funciona. encontrar, les funciona, ¿verdad? Y les puede ir muy bien con una técnica de mindfulness. Y pues también algunas otras estrategias interpretativas, ¿verdad? También encontrar el autocuidado a través del arte, a Ujú. través de la música, ¿verdad? Yo creo que eso también se puede recomendar bastante, pero yo insisto siempre en este tema que uno sabe cuáles son las actividades. La mayoría, creo que todos sabemos. Una pregunta que nos hacen del Hospital General, que es precisamente, ¿qué hacemos cuando estamos en crisis? Quemados. Dentro del hospital. Sí, porque a veces creo yo que puede y que podemos recomendar o hacer. Es la pregunta. Yo creo, y apoyándonos en el tema, que lo primero que nosotros deberíamos hacer en un momento de crisis como profesionales de salud es ser conscientes que estamos en la crisis. Tomar conciencia y tomar responsabilidad. Creo que no está de más que nosotros podamos decirle a la persona que esté a cargo de nosotros, en este momento estoy en crisis. Ujú. Necesito hacer una estrategia, necesito hacer esto para poderme calmar. Entonces, ¿por qué? Porque yo, o al menos quizás los que nos dedicamos a la práctica de salud mental, muchas veces hemos visto personal de salud tener crisis genuinas en el entorno laboral Ujú. y nos damos cuenta hasta que eso revienta, hasta que eso explota. Y la mayoría estarán de acuerdo conmigo de que la crisis no empezó en el momento en que nosotros vemos cómo explotó. La crisis empezó desde antes, empezó quizás desde el turno anterior, desde este turno. Entonces, ser conscientes de eso y que nosotros podamos buscar ayuda dentro de nuestra crisis para mí es sumamente importante, porque hemos visto mucho personal de salud quebrarse, ¿verdad? En sus propios servicios y el llegar hasta ese punto implica, ¿verdad? No haberlo detenido, no haber pedido la ayuda, la asesoría adecuada. Los reguladores emocionales son bien importantes en ese momento, ¿verdad? Poderlo manejar ya sea desde un punto conductual, pido salir un momento, pido ir a tomar agua, pido ir al baño, pido hacer una actividad en concreto que tal vez yo sé que va a ser un regulador emocional. Eso es bien importante cuando tenemos crisis emocionales dentro del trabajo. Ok. Sabemos y hemos visto de que muchas veces no es un factor estresante, sino que son un montón de detalles que van pasando. Sí. Y en la literatura, por ejemplo, revisando el tema de autocuido, veía que ese es como el factor más común. O sea, porque alguien que es enfermera no solo es enfermera, sino que tiene hijos, es hermana, es hija, están los problemas de la parte, dijéramos, económica, soy jefe y tengo toda la responsabilidad. Entonces, ¿qué sugerencias es más frecuente? Porque según la estadística, por ejemplo, en España se habla que son las mujeres que están en el ámbito sanitario las que más presentan estrés, depresión y ansiedad. ¿Qué podríamos hacer para bajar un poquito? Vaya, yo creo que aquí hay dos estrategias importantes, poniendo unos operativos a poder manejar eso. Una va desde un punto de sospechar y prevenir, Ajá. ¿verdad? Yo creo que algo bien importante es que nosotros podamos tener el suficiente conocimiento, no importa cuál sea nuestra formación dentro de las profesiones en salud, para empezar a sospechar cuando personas alrededor de nosotros y también nosotros mismos pudiéramos estar en la vulnerabilidad de empezar a tener agotamiento físico o emocional por nuestra profesión. Como dice doctora, por todas esas gotitas, ¿verdad? Que se van sumando. Eh, Solo por poner un ejemplo, existen muchas escalas clínicas para que nosotros podamos puntear el estrés, ¿verdad? Y yo diría, sin irnos tan lejos, hay una escala que está creo que en toda la papelería del IS, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Que es el cuestionario SRQ, que con 18 preguntas y cierta cantidad de respuestas positivas nos dice, esta persona tiene que ir a una referencia de salud mental.
Entonces, y es bien importante, aunque suene como algo bien adelantado, ¿no? Que nosotros podamos sospecharlo, que podamos tener un elemento tangible para medir y decir, no, mejor mando una consulta de salud mental. Ahora, el poder manejar todos esos factores, ¿verdad? Ir manejando uno por uno también es importante, ¿verdad? Como decía doctora, el personal de salud mental es madre, padre, esposa, hijo, estudiante a veces porque está estudiando maestría, ¿verdad? Maestros también, ¿verdad? Entonces, hay que identificarnos a nosotros mismos siempre como personal vulnerable. Eso es importante. Por eso decía en el inicio, herramientas poderosas pero vulnerables, ¿verdad? Y lo segundo es, definitivamente necesitamos crear programas que estén orientados a justo lo que estamos haciendo ahorita, tener conocimiento sobre el autocuidado y también tener espacios de autocuidado, ¿verdad? Una estrategia que a mí me parece formidable son los grupos de autocuido, ¿verdad? Los grupos de autoayuda. No importa en qué estrategia ya digamos en operativa vamos a ocupar, he visto grupos de autocuido sobre técnicas de relajación, he visto grupos de autocuido sobre grupo como tal de psicoterapia de grupo, también como psicoeducación, ¿verdad? Todavía, por ejemplo, cuando yo estaba en Segura, en Quesaltepeque, teníamos un grupo de mindfulness, ¿verdad? Son estrategias que nosotros podamos ocupar. Y lo bonito de los grupos, que es quizás de las estrategias que a mí más me gustan, los grupos de autoayuda, es que el mismo conocimiento que vamos generando a través de la psicoeducación nos lleva a veces a sospechar nosotros mismos. Yo creo que tengo factores de riesgo que ahorita pueden llegar a complicarme y llegar a generar un problema de salud mental, o empezar a ver en las otras personas y en personal que a veces incluso no está tan identificado con los programas. Yo creo que tal persona necesita intervención. Entonces, los grupos de autocuidado y de autoayuda son sumamente importantes. Esa es la parte donde los que pueden tomar decisiones, ¿verdad? Que jefes, supervisores, etcétera, pueden buscar estos espacios. Yo creo que para los que nos están viendo es importante tomar en cuenta, y ya que vamos empezando el año, creo que el poder realizar una estrategia de autocuido, aunque sea una vez al mes, y ir como rotando los grupos, verdaderamente creo que nos ayudaría mucho. Voy a leer algunos saludos que tenemos. Nos saludan también de Jiquilisco, que hay por ahí presentes bastantes. La doctora Valdés, buenas tardes. Ahí hay 9 conectados. Tenemos del Hospital General, que tenemos por ahí varios conectados también. Pero tengo que preguntar por aquí algo más, porque una de las formas, dijéramos, a veces para manejar el burnout de alguna persona, me preguntaba alguien, ¿y todo va a ser ingresando a la gente? No, no, no. De hecho, en la forma en que ejercemos la psiquiatría contemporánea, la mayor parte de las enfermedades mentales se pueden manejar de manera ambulatoria. Así es. ¿Verdad? Muchas personas tienen miedo de acercarse a la especialidad de psiquiatría o a los psicólogos, que también son parte de nuestros colegas profesionales, porque creen que si lloran enfrente de nosotros, ingresan. No. ¿Verdad? Y no, el manejo actual de la salud mental es eminentemente rehabilitar, y algo que hemos entendido después de años de evidencia es que la forma de rehabilitar a las personas es lograr una naturalidad en el día a día, o sea, lograr que ellos se vuelvan a sumar a su vida productiva, a su vida familiar, a su vida escolar. Esa es la verdadera rehabilitación. Entonces, no tengamos miedo de consultar, no importa, como les digo, si va a ser con psicólogo, va a ser con psiquiatra, vaya cualquiera de los dos. Él lo va a reorientar si necesita a los dos o si necesita a uno o al otro, ¿verdad? Y por ahí hay una pregunta: ¿cuándo consultar a un especialista? Yo diría que desde que sospecho que debo consultar a un especialista debería consultar, ¿verdad? Porque sucede, muchas personas ya sospechan por una o por otra cosa. ¿Será que necesito ir con psicólogo? ¿Será que necesito ir con psiquiatra? Si ya tiene la duda, vaya. Y la otra forma, pues, es cuando nosotros ya podemos encontrar síntomas que sean de interés, ¿verdad? Si tenemos alteraciones del sueño, tenemos alteraciones del apetito, alteraciones de nuestro estado de ánimo, síntomas ansiosos, o incluso
que el estrés se nos está desbordando, nuestras reacciones emocionales están desbordadas en las situaciones tanto familiares como laborales, definitivamente deberíamos consultar a un especialista. Gracias esa pregunta, doctora Asensio. También tenemos saludos de la Comisión de Apelaciones del INAH. Saludos, doctor. Saludos. Y hay una cosa bien importante que tal vez es algo que es otra pregunta más. Personal de salud utilizando demasiadas benzodiazepinas. Ay, sí. Ajá. Sí, últimamente, pues, creo que hemos pasado de que le tenían miedo a la benzodiazepina a que ahora las recetamos como que fueran la pastilla de menta, ¿verdad? Claro. Definitivamente algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Todos los psiquiatras, es que las benzodiazepinas siempre deberían ser un manejo temporal ante cualquier problema de salud mental. Por un tiempo, mientras hace efecto un medicamento más específico como un antidepresivo, las benzodiazepinas siempre deberían ser temporales en donde se pueda. Y siempre deberían tener supervisión de alguien que pueda decir hasta aquí. Exacto. Hasta aquí. Entonces sucede que estamos viendo personal de salud, tanto médico, enfermería, laboratorio, etcétera, que logran conseguir una receta, alguien deja una ahí tirada, mi abuelita la dejó, eso también pasa mucho en la consulta, y dicen, pues yo me la tomo. El asunto es que nadie la está supervisando, no sabemos incluso si la benzodiazepina es lo que usted necesita. Quizás no la necesita, necesita un hipnótico más simple, quizás necesita otra situación. Entonces, sí estamos viendo, diríamos, un mal uso, por no decir un abuso, sino un mal uso de un medicamento que tiene sus indicaciones en psiquiatría. Sí, yo creo que es bien importante dejar como claro que el uso de benzodiazepinas no es la solución para todo, tiene que ser una evaluación médica, en este caso pues de un psiquiatra o del que está más cercano, pero nunca dejarla permanente. Ahora hay otra pregunta, el doctor Cristian Romero pregunta, feliz tarde, gracias por esta excelente ponencia, ¿existen síntomas críticos que nos orientan acerca de la búsqueda de ayuda? Sí, definitivamente hay síntomas críticos que no deberíamos ignorar. En primer lugar, siempre las alteraciones de sueño. Cuando empieza a haber alteraciones del sueño, quizás no son tan caóticas al inicio, pero siempre nos van a llevar a síntomas todavía más críticos. Entonces, deberíamos tomarlo como crítico para que no nos sume todavía más síntomas. Yo siempre diría que eso es lo primero. Un síntoma también que es crítico es todo lo relacionado a la depresión. En el momento en que nosotros estamos viendo personas que no le encuentran sentido a la vida, que no le encuentran sentido a lo que hacen, que no disfrutan tampoco, ¿verdad? Estamos cayendo ya en una categoría de síntomas críticos que deben ser manejados. Tercero, síntomas ansiosos que nos lleven a mala toma de decisiones, que nos lleve también a estados donde perdemos el juicio y la razón, deberían ser consultados. En la práctica hemos visto, por ejemplo, muchas personas que en un episodio de mucha ansiedad o mucho estrés han roto cosas, han cometido algún tipo de autolesión, y no necesariamente son depresivos o tienen ideas suicidas, o han chocado un vehículo porque se cruzaron, dicen, me crucé y me asusté. Son síntomas que nosotros deberíamos ponerle atención, ¿verdad? Y yo creo que hay que tocar dentro de estos síntomas en el que lleva ese estrés crónico. Recordemos que el estrés crónico altera la parte metabólica y de repente ahí estamos con el paciente hipertenso, diabético, que ha estado comiendo demasiado y que viene todo este montón de situaciones que ahora pues también son otra pandemia, que son todos los trastornos metabólicos. Entonces también por estrés la gente aumenta de peso, es hipertensa y hay que tomar en cuenta pues esto, ¿verdad? Vamos a ver. Aparte tenemos que darle gracias a todos los que se han conectado, ¿verdad? Y tenemos que dejar como claro el mensaje que el autocuido, como decía el doctor, es algo que todos tenemos que aprender para que esto de atendernos solo sea de esta manera lineal, ¿verdad? Creo que el mensaje a la mayoría creo que le ha quedado claro. ¿Algún mensaje para terminar esto? Sí, para terminar, pues yo soy firme creyente de que realmente sabemos cómo cuidarnos entre nosotros.
pero no hemos aprendido lo importante y necesario que es hacerlo. Entonces, nuestro mayor aprendizaje debería ser eso, es aprender a cuidarnos entre nosotros y a nosotros mismos, ¿verdad? Poner eso en medio, ¿verdad? Y hacerlo de suma importancia. Entonces, gracias por la atención que nos han brindado este día. Muy agradecido con el proyecto, ¿verdad? Por invitarnos a ese espacio y pues cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias, Fernando. Y invitarles nuevamente a las teleclínicas. El próximo mes también vamos a tener una teleclínica. Ya viene el programa con todos los temas que hemos sacado en base a lo que se necesita conocer a nivel, pues, de no solo del área hospitalaria, sino pues de las unidades médicas, para poder, pues, tratar de ayudar con los casos, con las preguntas, para que podamos tener, pues, una mejor comunicación y manejos similares. Así que en nombre de la Asociación de Psiquiatría y del Instituto Nacional de Salud, pues muchas gracias por su atención.